En esta segunda parte vamos a seguir un poquito con el esquemático y ya vamos a ver lo que se llama una vista panorámica de las motherboard para poder ir orientándonos para ver la distribución de los distintos componentes que nosotros teníamos. Habíamos hablado de cómo nosotros podemos usar este tipo de esquema que les estoy presentando en pantalla para poder determinar la potencia de cálculo o para qué fue diseñada una computadora. También nos sirve, por ejemplo, para ver algunas prestaciones importantes que son necesarias de identificar cuando nosotros estamos trabajando. Acá, por ejemplo, fíjense, principalmente estoy hablando de memoria RAM, cuando nosotros vemos cómo se vinculan las memorias RAM con el puente norte, que acá nosotros vemos que el fabricante ha detallado que existen dos canales de comunicación. Bueno, cuando ustedes vean esto en un esquema, están viendo una placa que fue diseñada como un dual channel, ¿sí? En general estas comunicaciones, si ustedes ven acá una sola línea, van a tener lo que se conocen como el single channel o canal simple. Dos líneas son dual channel o canal doble. Y después tienen también computadoras con triple canal o cuádruple canal. Bueno, esto es es muy importante desde el punto de vista funcional para poder saber cuánto es la demora en el trabajo de el intercambio de datos en la información. No es lo mismo tener un solo canal de comunicación, porque ustedes tienen que recordar que desde el punto de vista funcional, cuando una computadora está trabajando, ustedes se van a encontrar con que pueden haber varios programas. Yo acá, por ejemplo, les voy a dibujar como si hubieran 2 o 3 programas trabajando, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Cuando tienen programas que están cargados en memoria RAM y están trabajando, muchos de esos programas necesitan comunicarse o enviar información al microprocesador. Tenemos que recordar que los programas son conjuntos de instrucciones, y como no caben todas esas instrucciones en la memoria del microprocesador, porque el microprocesador tiene una memoria muy pequeña, ¿qué ocurre? Esos programas se depositan en la memoria RAM para que el sistema, mientras está depositado en la memoria RAM, vaya sacando las instrucciones uno a uno y se las vaya mandando al microprocesador para que el procesador vaya trabajando las instrucciones de los programas de a una en una. ¿Qué ocurre? Si nosotros tenemos un solo canal y tenemos muchos programas cargados, ese canal va a tener que establecer un sistema de turnos para que las instrucciones de cada uno de esos programas se vaya enviando, y esto va a retrasar la funcionalidad del sistema. Si tienen más de un canal, las computadoras van a mejorar. Acá, por ejemplo, en este esquema, fíjense, tenemos dos programas cargados en este conjunto de memoria RAM, pero que pueden ir turnándose uno a uno, enviando las instrucciones al microprocesador para que trabaje y genere los resultados que también van a ser depositados en memoria RAM. Y acá tenemos otro programa que, como está en el otro conjunto de memoria RAM, puede enviar la información por su propio canal, de tal manera que acá vamos a tener un sistema bastante rápido en el caso de que, por ejemplo, nosotros carguemos programas. Lo contrario sería si nosotros tuviéramos un solo bus que permitiera la comunicación, como por ejemplo nosotros podemos encontrarlo en este esquema, ¿sí? Acá tenemos un solo esquema de memoria, y si bien el sistema me permite 4 slots, es decir, que me permite una cantidad de memoria bastante apreciable, el inconveniente que nosotros tenemos acá es que tenemos un solo canal de comunicación. Entonces todos los programas que se puedan iniciar en la secuencia de trabajo de la memoria RAM, es decir, se pueden cargar los programas, varios programas que estén cargados en memoria RAM. ¿Qué va a pasar? En este caso, fíjense, tenemos 4 programas y todos tienen que compartir el mismo canal de comunicación, es decir, que mientras uno envía una instrucción, los otros 3 tienen que esperar. Recién cuando viene la instrucción de vuelta y recibe el resultado de cálculo del microprocesador, otro de los programas es capaz de enviar los datos por ese canal. Por eso se han inventado lo que se llaman las arquitecturas de múltiples canales, en donde ustedes tienen 2 canales, 3 canales o 4 canales. Eso también es importante que nosotros lo analicemos en el esquemático de la computadora, ¿sí? Acá, por ejemplo, fíjense, tenemos una computadora de triple canal, ¿sí? Fíjense, 3 canales separados, de tal manera que se puede mejorar muchísimo la performance, ¿sí? Ya habíamos hablado que en el caso de esta máquina se requiere una gran potencia de cálculo, y eso va acompañado con una arquitectura de hardware muy avanzada desde el punto de vista funcional, ¿sí?
¿sí? Y bueno, y acá por ejemplo veamos este otro esquema. Este también es una computadora muy avanzada, porque si ustedes prestan atención tiene dos canales, ¿sí? Entonces esta es una dual channel. Ya después vamos a ver qué características o qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando armamos un esquema funcional. Con esto terminaríamos viendo las generalidades de lo que es el esquema, el esquemático de fabricación de una motherboard. Ahora vayamos a ver cómo nosotros podemos analizar los distintos tipos de computadoras que tenemos o placas que tenemos, para poder conocer qué es lo que tenemos que mirar e identificar rápidamente dentro de lo que es el esquema funcional de una motherboard. Bueno, por ejemplo, siempre vamos a tener que identificar lo mejor posible al microprocesador. El microprocesador en general nosotros lo vamos a ver que se destacan en todas las motherboard, y también es importante que ustedes aprendan a ir distinguiendo un pequeño chip que por lo general puede parecer que no es muy evidente, pero que trabaja de manera conjunta con el microprocesador. Este pequeño chip que yo les estoy mostrando acá, ¿sí?, cumple una función muy importante, que es un chip que funciona como una interfaz eléctrica y electrónica y de firmware, es decir, es un chip muy importante porque es una interfaz completa que impide que las comunicaciones que se vayan a establecer entre el sector eléctrico de la fuente de alimentación y de la motherboard lleguen directamente al microprocesador. Es un transductor y una interfase, cumple varias funcionalidades muy importantes. Después ya vamos a ver un esquemático de ese chipset, pero es importante que ustedes lo reconozcan. Siempre está alrededor del microprocesador, ¿sí? Una de las funcionalidades, para no dejarlo en pendiente, una de las funcionalidades que tiene ese chip es de, cuando se produce el encendido de la computadora, informarle al sector de la motherboard que va a enviar la alimentación eléctrica al microprocesador cuánto voltaje le tiene que enviar, porque si le envía además lo termina quemando al microprocesador. Entonces es una interfaz que durante el encendido verifica cuál es el voltaje funcional del microprocesador para hacer que la fuente de alimentación interna de la motherboard regule completamente esa corriente y evite quemar al sistema. Básicamente, como les decía, está muy cerquita del microprocesador. Si nosotros miramos con atención, vamos a ver que la alimentación de la fuente de alimentación, la caja del transformador eléctrico, le decimos así ahora que estamos iniciando en el curso, pero no es un transformador eléctrico de la fuente de alimentación, sino que es una fuente conmutada que es transformadora, reguladora de tensión, generadora de subtensiones necesarias para el funcionamiento interno de los equipos electrónicos, y todos los equipos electrónicos tienen fuentes de tipo conmutado. Pero bueno, ahí estamos viendo el conector eléctrico. Este conector eléctrico es un conector específico para la alimentación del microprocesador. Y este conector eléctrico no le envía directamente la alimentación eléctrica al microprocesador porque lo mataría. Está llevando 12 volts. Los microprocesadores usan muy poquito voltaje, ¿sí? Están en el orden, dependiendo de la gama de microprocesadores que ustedes vayan viendo en el mercado, pueden estar en el orden de los 0,6 volts a los 1,3, 1,4, 1,5 volts, dependiendo del modelo, microprocesador, núcleos y bueno, una serie de características técnicas que en este caso no nos interesan demasiado. Cuando la fuente de alimentación envía corriente acá, no se le envía al microprocesador, lo que hace es enviárselo a un sector que es que les estoy marcando acá, a un sector que es que es como una subfuente de alimentación. Entonces esa corriente que viene de la fuente de alimentación de 12 volts es entregada a este sector. Este sector de corriente, antes de iniciar el envío de voltajes al microprocesador, lo que hace es consultarle a través de una consulta electrónica a este pequeño chip cuál es el voltaje adecuado para poder enviarle al microprocesador. El chip le envía la respuesta después de haber verificado cuál es el voltaje funcional del microprocesador, y recién ahí la fuente de alimentación le envía
la corriente al microprocesador para que se empiece a trabajar. Como vemos, esto se llama, este sector que está con el recuadro rojo se llama regulador de voltaje. El regulador de voltaje es esencial en una computadora, y en general cuando se produce una falla eléctrica catastrófica que impide el funcionamiento de la fuente de alimentación, es el regulador de voltaje el que puede estar fallando. El regulador de voltaje, después lo vamos a ver un poquito más en detalle, está formado por un conjunto de componentes electrónicos. Yo acá les voy a hacer un acercamiento para que ustedes lo puedan visualizar. Ahí está. Como ustedes pueden ver, está compuesto por una serie de componentes, como son, por ejemplo, esto que les estoy marcando: capacitores de gran tamaño, transistores, ¿sí? Bobinas, ¿sí? Que cumplen distintos tipos de funciones. Acá les estoy marcando, hay 4 bobinas bien grandes, importantes, y otros capacitores que acá son los que están protegiendo la salida y manteniendo los niveles de voltaje. Todos estos trabajan, como les decía, en conjunto con formando lo que se llama el regulador de voltaje, y trabajando en conjunto no solamente con la fuente de alimentación que les está enviando corriente a través de este conector, sino con este chip, que es un chip que tiene una funcionalidad muy importante dentro del sistema, ¿sí? Vamos a volver al esquema anterior para seguir viendo un poquito la motherboard, para que la puedan visualizar en su totalidad. Bien, entonces ahí nosotros tenemos una estructura muy importante y avanzada. Lo otro que nosotros tenemos que tratar de identificar es el puente norte. Acá nosotros tenemos el puente norte, y acuérdense que el puente norte está interrelacionado íntimamente en una forma de triángulo con el microprocesador, con la placa de video, el conector de placa de video, y con las memorias RAM, formando un triángulo o una especie de estructura en lo que es el norte de la placa, sumamente importante. Si ustedes prestan un poquito de atención, yo les voy a hacer un poquito de zoom. Ahí ustedes pueden ver en este sector de la placa, ahí ustedes pueden ver en este sector de la placa los buses de las computadoras. Ahí ustedes pueden apreciar los pequeños hilos de conexión, ¿no es cierto?, que en este caso van del puente norte a el microprocesador. Fíjense todo este sector de información, como ustedes encuentran un conjunto de pistas que van a terminar todas interconectando el microprocesador con el puente norte. Al mismo tiempo, si bajan un poquito la vista, vamos a mirar un poquito más abajo, también van a encontrar en este sector un conjunto de pistas. Si ustedes las miran bien, van a ver que son pistas que están llegando al sector de la memoria RAM y que terminan en el puente norte. Y al mismo tiempo, si nosotros miramos el otro sector de la pista, vamos a ver cómo se conecta la memoria de la placa de video y el microprocesador de placa de video, también a través de este conjunto de pistas que ustedes ven llegar acá, ¿sí? Ya que estamos acá en el esquema grande, miren, vamos a mirar también estos pequeños elementos. Estos elementos que ustedes ven acá, que están viendo ahí, son los relojes que regulan distintas velocidades de buses, ¿sí? Ahí nosotros podemos ver en este acercamiento 2 relojes, les estoy marcando, ¿sí? Uno acá y otro acá. Este es un reloj regulador, habría que mirar que trabaja de manera conjunta con este integrado. Normalmente cuando ustedes encuentran relojes, normalmente hay un integrado que es el que está recibiendo la información y es el encargado de manejar la velocidad de algún bus de transferencia de datos. Entonces ahí ustedes pueden encontrar esa pequeña estructura, ¿no es cierto?, de los relojes. Los relojes, mientras más relojes tenga una computadora, significa que es mucho más regulable en un montón de velocidades. Estoy mirando a ver si podemos encontrar otro reloj en esta motherboard, porque no la he visto previamente. Encontré la foto de buena envergadura, tiene un buen pixelado, de tal manera que la estamos revisando. Bueno, la estoy revisando igual que ustedes por primera vez.
Bueno, acá podemos entonces ver distintos elementos. En este sector de la motherboard, ¿no es cierto? Vamos a volver a la vista general para poder mostrarles en detalle algunas cositas que son importantes de visualizar. El otro elemento que nosotros tenemos que tratar de identificar rápidamente es el puente sur. Ahora ustedes habrán visto que acá les marco el puente norte. El puente norte en este caso tiene un disipador, pero el puente sur está sin disipador porque se puede ver el chip directamente. Bueno, esto es así porque en general los elementos más veloces de lo que es la motherboard son el microprocesador, las memorias RAM y la placa de video, de tal manera que como necesita trabajar a altas velocidades, el sistema está permanentemente intercomunicando y enviando información entre estos tres componentes. ¿Qué ocurre? El puente norte trabaja a una gran velocidad. Las velocidades en electrónica se pagan con calor y el calor se debe eliminar con disipador porque un exceso de calor puede destruir a los chips, de tal manera que en general este calor generado tiene que ser disipado a través de este disipador que nosotros tenemos. Inclusive ya hay equipos modernos de motherboard que al puente norte también se les está asignando un cooler igual que el microprocesador. Actualmente muchos modelos de computadoras al microprocesador le adjuntan lo que se llama un cooler, un pequeño ventilador individual. Bueno, está sucediendo lo mismo con algunos modelos de motherboard que incorporan puente norte con esos coolers. Bueno, y lo mismo va a pasar en algún momento con el puente sur. Hay algunos modelos también que el puente sur trabaja a tanta velocidad, porque ahora acuérdense que hay una gran cantidad de discos rígidos de alta velocidad, puertos USB 3 que trabajan a muy alta velocidad y a veces hace que el puente sur también vaya tomando temperatura. Después ya vamos a ver cómo se mide la temperatura. Básicamente se mide con una pistola de rayos infrarrojos para poder saber cuál es la temperatura de trabajo, pero ya les voy a enseñar también cómo nosotros medimos y regulamos que las temperaturas estén en grados adecuados dentro de lo que es el sistema. Bueno, sigamos viendo la motherboard. Después acá nosotros podemos encontrar todo lo que es el sector de las placas de expansión, ¿no es cierto? Acá ustedes van a tener un PCI Express, 3 slots de tipo PCI Express. Lo que sucede es que este es el PCI Express 1.1 y acá tienen otros un poquito más grande de tamaño, pero bueno, y acá nosotros podemos ver que está la pila del reloj. Si ustedes recuerdan el teórico de lo que es la motherboard, les comentaba que esta pila lo que hace es mantener la fecha, la hora y la información que el BIOS necesita, la información básica de configuración que el BIOS tiene grabado y que generalmente se graba en una memoria CMOS. Es muy probable que la memoria CMOS de esta computadora sea ese pequeño chip que ustedes ven ahí. Las memorias CMOS se caracterizan porque suelen ser unos chips muy pequeñitos, ¿sí? Por supuesto que esto hay que mirarlo, ya vamos a ver cómo se corrobora todo mirando el esquema funcional de la motherboard, pero en general las memorias CMOS nosotros podemos ver que están formadas por pequeños chips que ustedes van a encontrar que tienen 4 patitas en cada uno de los lados. Esta es una configuración muy típica de memoria CMOS y como está muy cerca de la batería es muy probable que esta sea la memoria CMOS la que guarda la configuración básica del sistema que necesita el BIOS para poder encender la computadora. Esta estructura es muy importante. Generalmente es importante que nosotros la distingamos y que podamos reconocerla rápidamente cuando estamos mirando la estructura física del sistema. Acá hay un conjunto de conectores, ¿no es cierto?, de conectores, de salidas también, que son importantes de visualizar, que acá se las voy a ir mostrando y marcando. Acá, por ejemplo, los puertos SATA. Si ustedes miran estos puertos SATA, tienen esa como si fuera un número 1 o una L, también se le puede llamar, formando parte de lo que es el esquema. Acá tienen conectores que ya vamos a ir analizando también para qué sirven, qué funcionalidad tienen. Generalmente son conectores que permiten que ustedes pongan puertos nuevos en la computadora o que no están previstos o que puede ser que no estén siendo trabajados. Y después se van a encontrar con un conjunto
otros puertos, ¿no es cierto?, que generalmente son puertos seriales, pueden ser puertos de tipo USB de ampliación que van a encontrarse en los distintos tipos de modelos. En general, una motherboard está muy sectorizada y los sectores en general también a nosotros nos sirven para poder identificar algunos componentes importantes. Me voy a mover a otro sector de la motherboard para mostrarles. Acá hay un conector, por ejemplo este es un conector de disco rígido de tipo IDE, porque en esta placa, fíjense, es una placa que permite conectar discos SATA nuevos o discos de tecnología vieja que son IDE. Después vamos a hablar de discos SATA, discos IDE, para que ustedes vayan teniendo en cuenta. Recuerden que ahora estamos haciendo un paneo general, una visualización general de las placas motherboard, y acá ustedes tienen el conector eléctrico. Esto que ustedes ven acá es un conector floppy, ¿sí? Es un conector para disquetera, es un elemento que ya prácticamente está en desuso. Cuando nosotros miramos una motherboard, les voy a mostrar que en general está tiene muchos indicadores escritos, ¿sí? Estos indicadores escritos que ustedes ven acá, por ejemplo ese que dice Clear CMOS, no se ve muy bien, pero uno ya después de tantos años de ver placa los identifica un poco más rápido. Pero bueno, después vamos a hablar. Son indicadores. Estos indicadores, ¿no es cierto?, les están indicando a veces la manera en que se tiene que configurar, la forma en que se tiene que escribir, instalar algunos componentes o algunos elementos, y también identifica los componentes electrónicos que hay colocados ahí, porque cuando se tiene que hacer una reparación eléctrica, muchas veces cuando ustedes miran estos componentes electrónicos pequeñitos que se pueden sacar y se pueden volver a soldar en el caso de que estén deteriorados o rotos, bueno, muchas veces el técnico tiene que hacer ese tipo de trabajo, y nosotros lo vemos a través de la serigrafía. Y es importante acá, por ejemplo, que ustedes vean la serigrafía. Siempre en las motherboard ustedes se van a encontrar una serigrafía que destaca del resto, ¿sí? Si nosotros lo visualizamos, vamos a ver que esta parte de la serigrafía destaca del resto de la motherboard, al punto de que cuando ustedes la están mirando bien alejada a la motherboard, fíjense que destaca del resto de una manera que no se veía en los otros equipos. ¿Ven? Destaca de tal manera que nosotros podemos ver en esa sección cómo el fabricante está destacando ciertas características. Ese es el modelo de motherboard. Normalmente el fabricante destaca el modelo de motherboard. Esta motherboard, por ejemplo, si yo quisiera identificarla, el fabricante la está identificando con estos números: G31T-M5 versión 2.0, ¿sí? Muchas veces también el fabricante pone otros modelos, como por ejemplo ese número que ustedes tienen ahí, que generalmente puede ser un modelo, un submodelo de producto, ¿sí? 15/B720 12000. Bueno, hay veces que ustedes, por ejemplo, quieren hacer una actualización de BIOS. Recuerden que el BIOS es un programa de tipo firewall que está grabado en una placa electrónica, pero que nosotros a veces en algunas ocasiones podemos llegar a necesitar regrabarlo dentro de lo que es la motherboard. Bueno, con toda esta información de la motherboard, muchas veces esto de que la motherboard es una G31T- M5 versión 2.0 y el submodelo 15-B720 me sirve para saber cuál es el programa que tengo que grabar dentro de esta motherboard para que pueda funcionar de manera correcta, ¿sí? Y bueno, a veces el fabricante también va destacando algunos elementos, como por ejemplo esto de que trabaja con USB 2.0 y que tiene una placa de video de tipo PCI Express, ¿sí? Hay veces que el fabricante puede llegar a dar algunas indicaciones. Todas estas serigrafías así destacadas generalmente están hablando de algunas características. A veces son características técnicas, a veces son características electrónicas, y a veces corresponden a ciertos factores funcionales que los fabricantes tienen que incluir en los productos dependiendo de las regulaciones legales de cada país. Hay veces que los fabricantes tienen que decir, miren, cumple con ciertos requisitos, por ejemplo requisitos industriales o requisitos
funcionales. Es algo así muy parecido a las normas IRAM, no sé si ustedes las conocen, que son normas de fabricación industrial. Muchas veces los productos, un productor de elementos de hardware, o sea de elementos físicos de un país, cuando fabrica algo necesita poner lo que se llama dejar en el producto asentado que cumple con las normas IRAM de fabricación del país, bueno, que son normas de fabricación industrial. Bueno, acá también puede ser que el fabricante de la motherboard tenga que destacar por una cuestión legal ciertos elementos como para poder identificarlos. Bien, y siguiendo con el tema de la visualización en grandes etapas, es importante que se vean algunos otros elementos. Acá nosotros tenemos el puente sur, ¿no es cierto? Esto que ustedes ven acá es un parlante, es un pequeño parlante. Este parlante se llama parlante o speaker, ¿sí? Después también lo van a ver en teóricos, eso todavía no lo hemos tocado, pero también cumple una función muy importante. Si ustedes recuerdan que había un programa que se llamaba POS, que era el encargado de chequear el funcionamiento del hardware de bajo nivel durante el proceso de encendido, bueno, el programa POS, cuando se comunica con el ser humano, le envía sonidos que son bips y son emitidos por este pequeño parlantito o speaker. Por eso cumple una función importante. Bueno, ya les había mencionado, ¿no es cierto?, el tema de los relojitos. Ahí tienen un regulador de reloj, ahí tienen otro regulador de reloj, que generalmente esos reguladores de reloj también trabajan con algunos chips asociados. En este caso ahí tienen ese chip. Ese chip que yo les estoy marcando acá en el sector de arriba de la placa, acá en este sector de la placa, es el Super Input Output, ¿sí? Este chip que ustedes tienen ahí es el Super Input Output, y la velocidad funcional con que el Super Input Output puede trabajar está regulada por este elemento que es el cristal de cuarzo que le está marcando el ritmo. Los relojes que marcan velocidades de trabajo en el sistema están a cargo de unos elementos que se llaman cristales de cuarzo. Los cristales de cuarzo aparecen bajo esta forma, que son como si pequeños, yo les llamo pequeños sarcófagos de trabajo, pero pueden presentarse bajo otras formas, ¿sí? Bueno, y también en esta visión panorámica de la motherboard, acá tenemos los puertos de expansión, ¿no es cierto?, que les mencionaba, y algunos controladores que son importantes. Acá tenemos toda la sección de puerto de salida, ¿sí?, en donde también vamos a encontrar algunos chips que son importantes. Yo se los voy a ir marcando acá, ahí, ¿sí? Son chips que cumplen distintos tipos de funciones. En general, muchos de estos son controladores de placas de audio, controladores de placas de red, controladores de salida de teclado, controladores de puertos, y como les decía, acá tienen el Super Input Output, que no parece muy espectacular, pero que en algunas computadoras destaca un poquito más, pero el tamaño acá no es tan importante en cuanto a la funcionalidad, sino que en general la funcionalidad del Super Input Output lo vamos a ver enseguida en otro video, no sé si hoy o en otro momento, ¿sí? Bueno, y acá también vamos a mirar otras plaquitas para que ustedes puedan visualizar. Esta ya es otra placa, ¿sí? Acá también yo les voy a ir marcando ya no con tanto detalle, pero acá tenemos el microprocesador, acá tenemos el chip que acompaña al microprocesador, no hay que confundirlo con sino que en jerarquía debe ser ese, el chip que acompaña al microprocesador, el puente norte, el puerto PCI Express, las memorias RAM, que en este caso trabajan de tipo DDR3, el Super Input Output, el puente sur, los elementos de expansión. Acá tenemos el conector eléctrico, la fuente de alimentación, ahí tenemos un reloj, ¿sí? Acá tenemos otro reloj que les voy marcando como para que vayan visualizando el conector de alimentación para el microprocesador, chips, como les decía, algunos chips de segundo orden que ustedes se pueden encontrar acá en distintos lugares, y bueno, conectores que son de distintos tipos, ¿sí?, que nosotros los vamos a ir viendo en detalle,
¿sí? Esto como para terminar la visualización de la placa. Todos estos slides los tienen ustedes en el paquete informático que se les dio para que puedan trabajarlo. Y acá tenemos otra placa, también una placa muy moderna, en donde también vamos a ir mostrando este tipo de estructura. Acá tienen el conector del microprocesador, el integrado que funciona asociado con el microprocesador, toda la zona de la alimentación del regulador de voltaje, el conector eléctrico que alimenta el regulador de voltaje para que el regulador de voltaje le envíe la corriente al microprocesador. Acá tenemos la memoria RAM, la memoria de video, y acá tenemos una tríada, pero si ustedes prestan atención acá se van a dar cuenta de cuando mirábamos los esquemáticos de la computadora, acá se darán cuenta que tiene conexión directa al microprocesador tanto con la memoria RAM con la placa de video, de tal manera que nosotros acá tenemos un esquema de qué tipo, a ver si se lo acuerdan, tenemos un esquema de este tipo, en donde tenemos las memorias conectadas directamente y las placas de video conectadas directamente, y el puente norte no, en este caso no está en este esquema funcional. ¿Ven? Entonces acá nosotros tenemos conexión directa, por eso no tenemos el puente norte colocado acá. El conector que ustedes están viendo en esta zona es un conector para disco de estado sólido, ¿sí? También lo veremos en una mostración posterior. Y acá tenemos sí el chipset, que en este caso es uno solo, porque como acá en esta máquina ustedes tienen conexión directa de placa de video con microprocesador, el fabricante ha dicho, bueno, ¿para qué le vamos a poner un puente norte separado? Porque todas las funciones están trabajando con un chipset unificado. ¿Se dan cuenta? Acá ustedes tienen un chipset unificado en una placa de última generación, o sea que esta placa está pensada para funcionar a full, tanto en video como en potencia de cálculo, ¿sí? Y bueno, y ahí también van a ir mirando algunos tipos de elementos. Es importante que acuérdense de destacar siempre el modelo de motherboard, ¿sí? Con este modelo de motherboard ustedes lo tienen en un paquete de distribución, porque vamos a trabajar conjuntamente con el manual de la motherboard, mirando esta motherboard y mirando algunos detalles técnicos que son importantes para destacar. Bueno, esto también es una aproximación como para que ustedes tengan una visualización general de la motherboard. Nos vemos en la próxima clase.